Buenas noches, ya se les había adelantado, pero lo repetimos porque ahora sí ya estamos oficialmente empezando esta presentación. Lo tradicional es empezar agradeciendo la presencia de todos ustedes, pero en el caso de las presentaciones del libro, yo creo que la gratitud o el agradecimiento deben de ser dobles o triples, porque me parece muy meritorio que la gente venga a estos eventos. Creo que podemos hablar de una multitud en este momento, porque es una presentación del libro muy concurrida, lo cual agradecemos. Y bueno, la mayoría de ustedes ya está muy enterado a qué viene, y mi función va a ser aquí presentar a los muchachos. Tenemos en primer lugar al autor de la obra que vamos a presentar hoy, Carlos Sánchez, para que dio un aplauso cálido y estilo. Y nos acompaña también un conocido de todos nosotros, escritor local, Luis Fernando Álvarez Beltrán. Un servidor, Gerardo Hernández Jacobo, conozco a muchos, a los que no, pues mucho gusto. Bueno, está hablando muy fuerte porque se caen los libros, Ok, bueno, estamos reunidos para celebrar el matrimonio. No, estamos reunidos aquí para hablar de un libro de cuentos, un libro novísimo. Este libro fue ganador del concurso de libro sonorense tan inmediatamente hacia atrás como en el 2012, ¿no? Un año que fue pletórico de galardones para Carlos, porque además el mismo año, meses después, volvió a ganar el título, pero ahora con novela, con su novela En el mar de tu nombre, que hoy vio la luz por primera vez, ¿no? Hoy le entregaron el tiraje recién desempacado, calientito a Carlos, y pues esperamos tener la oportunidad muy pronto de también presentarlo por acá, si el Carlos no tiene inconveniente. Y bueno, vamos a entrarle a la carnita. Yo les voy a leer, antes que cualquier otra cosa, un poquito de información biográfica, que también es lo corriente, ¿no?, en este tipo de eventos. Este texto que les voy a compartir lo tomé libremente y sin pedir permiso de una página cultural, de una página cultural que aquí en Sonora ha cobrado bastante auge. Es una agencia que se llama La Casa de Viena y están haciendo un trabajo interesante en periodismo cultural. Bueno, dice así. Carlos Sánchez nació en 1970, como si pretendiera inaugurar la década en la que sería considerado normal el pelo largo, la ropa cómoda, la fraternidad entre humanos y la paz que él mismo transmite a sus amigos. Es escritor autodidacta y su literatura surge desde los barrios marginales de su ciudad natal, Hermosillo. Periodista y escritor, ha publicado libros de crónica, cuento, entrevista y relato. A eso le podemos agregar ya novela, ¿no? Ha sido ganador del concurso de libros sonorense en 3 modalidades: en crónica por Matar, en cuento por Hazlo por mi corazón, libro que hoy nos tiene reunidos aquí, y en el género de novela por En el mar de tu nombre. Matar, su libro anterior, contiene testimonios de asesinos, y después de presentarlo en la Feria Internacional del Libro, la FIL Guadalajara, en el marco del Encuentro Internacional de Periodistas, fue calificado por el escritor Sergio González Rodríguez en el diario Reforma como uno de los mejores libros publicados en 2011. Su obra literaria en crónica es muy amplia. Está ahí Literos Alucinados, de Ediciones La Cábula, en el año 2000, con una reedición en el Forca en el 2008. Está también DF, de Ediciones La Cábula, 2006, Señales Versos, de La Cábula, 2007, Desierto Danza, también con la casa editorial La Cábula, 2007, Aves de Paso, del 2010, Puro Barrio, de la editorial de la Universidad de Sonora, del 2010, Matar, el libro ya mencionado, del 2011, de la editorial del Instituto Sonorense de Cultura, Hazlo por mi corazón, del Instituto Sonorense de Cultura, 2012, y bueno, ahora, tan recientemente como hoy, En el mar de tu nombre, la primera novela publicada de Carlos, también con la editorial del Instituto Sonorense de Cultura, 2013. Es fundador de Ediciones La Cábula, una especie de ejercicio editorial que nació con el objetivo de publicar autores no publicados, y en 13 años ha logrado más de una treintena de títulos publicados de diversos géneros. Carlos Sánchez actualmente imparte diversos talleres en torno a la literatura, inclusive de fotografía. Su fuerte son los talleres de escritura creativa que también ofrecen diversos penales del país.
Recientemente impartió cursos en el Reclusorio Oriente y Sur de la Ciudad de México. Esto ya se ha vuelto para Carlos un modus vivendi, ¿no? Lo hace cada vez que hablo con él. Y bueno, yo quisiera compartir algo personal, porque es una anécdota que me gusta mucho. Yo conocía el trabajo de Carlos antes de conocerlo, porque bueno, ya para cuando yo empecé a meterme al rollo editorial y creativo y demás, Carlos ya tenía un nombre bastante hecho en Hermosillo, y me tocó, después de haber escuchado mucho de él por amigos en común, como David Gorda, como Esperanza Barrón, me tocó un día llegar a un taller de periodismo cultural que impartió Arturo Mendoza Hermosillo, un excelente taller, por cierto. Y me tocó compartir la mesa, el foro, con un fulano ahí de cabello largo y barba de candado, Rafael Arión. Se me ocurrió, dentro del tema que estábamos viendo, hacer un comentario que yo consideré sesudo, brillante y muy acertado, ¿no? Y Carlos levantó la mano y me dijo, ¿cómo te llamas? Yo no sabía quién era. Gerardo. Y pues yo digo, Gerardo, estás muy guapo, ¿no? Eso fue todo lo que me dije. De repente entendí muy claramente que me estaba diciendo que estaba bien estúpido, ¿no? Pero que me estaba de medio físico. Y esa fue la forma como conocí a Carlos Sánchez, ¿no? Que ahora considero un gran amigo mío. Y bueno, ya para callarme la boca les voy a leer un texto sobre el trabajo de Carlos y no tanto sobre Carlos, que se me hizo muy interesante, y es de una autora también sonorense que tiene mucho tiempo radicada en el centro del país. También tiene un palmarés bien interesante, Eve Gil. Les voy a leer este texto y con esto termino mi participación. Dice así: alguna vez dije que el sonorense Carlos Sánchez era un escritor de culto, y hoy lo he confirmado. Se presentó su libro más reciente, Señales Versos, en la sala Fernando Wagner de la Facultad de Filosofía y Letras, y puedo asegurar que es una de las presentaciones más emotivas y sinceras a las que he asistido. Sus presentadores, el periodista José Luis Martínez, editor del suplemento Laberinto del Milenio, y el también periodista Arturo Conde Ortega de La Jornada, se refirieron al joven escritor con franca admiración. José Luis no es definitivamente una persona lisonjera, diría más bien que lo contrario. Es exigente y hasta rudo en materia de crítica literaria. A Conde Ortega no lo conozco, pero escuchándolo se advertía que había devorado el trabajo literario de Carlos, al que incluso entrevistó para su medio, La Jornada, considerando que su libro de crónicas TF, que es este que está aquí, contenía el mejor reportaje que se había escrito en México sobre el ambiente pre- y post-electoral. Lo más digno de señalar es que Carlos ha publicado sus libros en su propia editorial, La Cábula, la cual instaló hace ya 10 años o más en uno de los barrios más inseguros del Hermosillo, y que carece de aparato publicitario y de relaciones públicas para establecer vínculos con personas influyentes. El simple hecho de mantener una editorial en condiciones tan precarias es en sí mismo un milagro. A Carlos jamás le ha interesado darse a conocer fuera de su circuito. Sin mover un dedo se ha cargado la amistad y la admiración de personajes como los arriba mencionados. José Luis lo conoció en el ya clásico encuentro de escritores en Sonora, Horas de Junio, y el escritor Eusebio Rubalcaba, que ha manifestado un cierto enamoramiento por la obra de Carlos. Este escritor de innegable talento, de 30 y pocos años, ya son 40 y pocos años, que también es un espléndido fotógrafo, fue el fotógrafo de cabecera de Abigail Bojorquez, carece de formación teórica y académica, no tiene empacho en reconocer que solo llegó hasta la secundaria y que proviene de una familia muy pobre, hasta pareciera que lo asume con orgullo, y es que, como Juan José Arreola y Juan Lulfo, Carlos es un escritor eminentemente autodidacta, devorador de libros, abierto a la crítica y a escuchar sugerencias. Es, como dice Martínez, un hombre profundamente callado, pero basta leerlo para saber que ha agotado las palabras y el dolor en la escritura. Agregaría que nunca he conocido a alguien más digno, que no soberbio, por favor de no confundir, que Carlos Sánchez, que jamás ha mendigado ni chantajeado. Lo poco que tiene lo ha conseguido a fuerza de trabajo y del reconocimiento de las autoridades culturales de su estado, para las que no han pasado desapercibido su excelente y desinteresado trabajo. Carlos es un artista nato, lo que explicaría su actitud digna y su afán por dignificar el trabajo artístico. Lo que verdaderamente le interesa es retratar a aquellos de quienes nadie se ocupa, los que parecen no existir y muy pocos conocen realmente, los reos. Él mismo coordina un taller literario dentro del Cerezo y a través de su trato cotidiano ha escrito relatos y obras teatrales inspiradas en las experiencias de sus alumnos, aunque también de amigos y viejos conocidos que se mueven dentro del agua, como peces en el agua.
y de él mismo, que si bien trabaja honradamente, sabe ponerse en los zapatos de quien elige el camino opuesto y rinde culto a las drogas. Toda su vida ha vivido rodeado del lumpen. El lumpen no lo asusta, lo conmueve. De alguna manera, Carlos desentraña la poesía que existe en la sordidez, la promiscuidad y la crueldad. Es un escritor que ensalza a la mujer involucrada en un mundo que la ultraja, la agrede, la paraliza y la mata. La mujer del barrio, para quien el ejercicio de su sexualidad es más un medio para lograr el afecto de quienes han demostrado ser sus peores enemigos, los hombres. En su escritura se percibe una sensibilidad extraordinaria que necesariamente toca la fibra exacta. Los asistentes a la presentación, que incluyó una dramatización de fragmentos teatrales y de un relato incluido en señales versos a cargo de los estudiantes de arte dramático, en su mayoría alumnos de la misma facultad, aplaudieron a morir las líneas de Carlos, y también al propio autor cuando tomó el micrófono y se manifestó tal cual es, tal como lo conozco desde hace varios años, hombre sencillo, dolorosamente franco, curtido en el dolor, nada ingenuo pero lleno de generosidad, capaz de entregarse a manos llenas. Carlos Sánchez está destinado a ser el gran renegado de la literatura de la frontera norte. Su paso por el mundo, lo aseguro desde ya, no pasará desapercibido para quienes saben reconocer el genio y la sensibilidad literarios. Bueno, esto es el texto de Evil, que me pareció muy certero, tan certero que quise compartirlo con todos ustedes. Creo que hay muy poco que agregar. Y bueno, esa es mi participación. A continuación, es Rafael Luis Álvarez, que hablará sobre el texto en sí.